¿Quién ha oído hablar de Mario Biglino? Que haya leído sus libros o algún video, algún reportaje, alguna entrevista, sus aportaciones, porque él realmente ha revolucionado todos los temas referentes a la teología. Él traduce al italiano todo lo que está escrito en la Biblia hebrea. Fue traductor del Vaticano, casi nada. Y tenemos casi todo su material en nuestras manos, gratis, para todos. Para todos. Antes que nada, el libro que no encontré en el video pasado, les recomendé, lo pueden leer y lo pueden descargar de la red también. Y luego les hablé de la iglesia que existe del Gallicantus, el canto del gallo. Esa iglesia de San Pedro en Gallicantu, canto del gallo, está en la ladera oriental del monte Sión, a las afueras de las paredes de la ciudad vieja de Jerusalén. El pasaje del gallo, el canto del gallo, está en los 4 evangelios. Este templo fue construido en el año 457, obvio, después de Cristo. Todo esto lo podemos encontrar, todos estos datos los podemos encontrar en una buena enciclopedia. Todos los datos, toda la información que tratamos aquí se puede localizar, se debe localizar. Bien, Biglino nos dice qué es lo que realmente está escrito en hebreo en la Biblia. Porque todos podemos comprarnos, tenemos acceso a Biblias interlineales. Por ejemplo, nosotros, hebreo-español, los podemos conseguir. Pero cuidado con las traducciones, cuidado con las traducciones. Debemos aprender hebreo. No es necesario aprender mucho, pero hay unas palabras básicas y con 5 o 6 palabras que conozcamos su significado, realmente nos va a cambiar toda nuestra visión acerca de esos temas, de verdad. Ahorita vamos a ver uno de ellos, porque dicen que no se debe interpretar literalmente, sino que hay otras formas de interpretación. Y sí, por ejemplo, los judíos, los cabalistas sobre todo, nos hablan de Sod, el secreto. Todas las interpretaciones buscan en la red Pardes, ¿qué significa? Para los hebreos. Pero todo esto fue pensamiento adelantado 1500 años de que se escribieran su Tanaj. Ellos van cambiando todo, van revolucionando todo, un pensamiento se sobrepone a otro. Nosotros debemos estudiar también, debemos evolucionar en el pensamiento. Los judíos cabalistas, Pardes, podemos buscarlo. El Pshat es la interpretación literal, la raíz de cada cosa, de cada palabra, porque nosotros aprendemos hebreo de los judíos masoréticos. Incluso Mauro Biglino tradujo del hebreo masorético. Pero ellos mismos nos ocultan muchas cosas si no aprendemos su idioma. De los judíos masoréticos, Biglino y todos nosotros aprendemos hebreo. Cuidado con las traducciones a otros idiomas, porque ver una Biblia interlineal hebreo-español, la traducción que ellos hacen es exactamente igual que si agarraras una Biblia del monje Agustino Casiodoro de Reina, la Biblia Reina Valera. Son casi igual, nos juegan el dedo en la boca si no estudiamos hebreo. La interpretación literal, el escrito literal, es el más importante. De ella se desprende toda la teología de cada una de las religiones. Ellos traducen lo que les conviene a cada una.
No tenemos, repito, que aprender mucho hebreo, pero sí lo indispensable, porque en hebreo, Leolam no significa eternidad. Yod Hei Vav Hei no quiere decir yo soy el que soy. Elohim no significa Dios. El Shaddai no significa omnipotente. Un malach no es un ángel. No son ángeles, no son seres espirituales. Bara, el verbo bara, no significa crear de la nada. Y por si eso fuera poco, y que lo he dicho en muchos videos míos, querubín no es un angelito, es una máquina. Mauro Viglino ha debatido con lo mejor de los teólogos cristianos, ya sean católicos, ortodoxos, protestantes y rabinos, pero de lo más connotado. No cualquiera que ha puesto su negocio en la esquina, no. Con judíos connotados, y los debates los podemos encontrar en la red y tienen una traducción a nuestro idioma. Nadie ha podido desmentirlo, nadie lo rebate, nadie, porque eso es lo que está escrito en hebreo y punto. Si en la Biblia hebrea no habla de un Dios o no habla de Él como el origen de todo lo que existe, no hay o no habla de eternidad, no habla de seres celestiales como angelitos, inmateriales como mal interpretó el cristianismo, no habla de una creación a partir de la nada. Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué habla la Biblia hebrea? Por eso es importante conocerla en su idioma original. O repito, aprendernos qué significan las palabras base, esenciales. Porque con 5 o 10 palabras que han modificado los teólogos, las religiones, nos han modificado todo. Absolutamente todo. Es increíble lo que vamos a ver más adelante. De verdad, increíble. Porque en muchos aspectos la Biblia real, la Biblia original, la Biblia en su idioma, tiene razón. Hoy se está redescubriendo todo lo que ahí fue escrito hace miles de años. Pero repito, no es lo que nos enseñan las religiones. Ahí está la grandeza de Mauro Viglino, que en la cara de los más connotados teólogos les lee su Biblia. Un libro que los ilusionistas y controladores de la humanidad ha convertido en sagradas escrituras. Para mí, esto es mi opinión, indudablemente existe algo más allá de lo tangencial. Para mí existe algo más allá de lo que podemos captar con nuestros sentidos. Pero nadie, absolutamente nadie lo ha podido definir. Esos conocimientos no están en estos libros, o al menos debemos hurgar en ellos, sin los controladores, que son unos ignorantes y unos vividores. El conocimiento, la sabiduría, es el temor de Dios, de los dioses todos. Porque el conocimiento ha caminado en el devenir de la humanidad, gracias a 2 factores importantes y puramente humanos: el comercio y la guerra. Las guerras, siempre. En el siglo VI antes de Cristo surgieron pensamientos que revolucionaron, que se quedaron, como le dicen muchos blogueros, que no conocen nada de esto, no lo han leído, pero a la gente le encanta escuchar de misterio, porque el misterio es la droga actual, es nuestra droga.
El misterio nos hace el miedo, nos provoca miedo, temor, angustia, intriga, nos provoca dopamina y nos drogamos, de verdad nos drogamos, nos volvemos adictos a estar viendo esos videos de blogueros, JL, Parceriza, infinidad, todo lo que sea misterio nos cautiva y veamos las vistas que tienen, son millones y está suave, está bien, nos divierte, nos entretiene. Pero si queremos aprender, realmente aprender, debemos estudiar bien. En el siglo VI, varios imperios, varios reinos controlaron la ruta comercial conocida como la ruta de la seda, desde China, la India, todo el norte de Asia, todo el norte del mar Mediterráneo, Turquía, Grecia y Roma. La ruta de la seda. Los gobiernos la protegían porque les convenía, la utilizaban. Ellos tenían guerras por dominio, pero respetaban su comercio. De lo contrario, no podrían vivir, no podrían sobrevivir, se necesitaban unos a otros y protegieron esa ruta. Pero además de muerte y mercancías, intercambiaron conocimientos. Por eso, cuando todos estos imperios controlaron esa área de bandidos, fue cuando surgieron grandes pensadores y parecía que pensaran todos igual. Y los blogueros dicen, la Matrix, algo los iluminó a todos y al mismo tiempo. No, surgieron pensadores en China, la India, Persia, Grecia, Roma. Sus conocimientos en todas las áreas se fueron fusionando, se comunicaron unos con otros y se fueron fusionando, los fueron acomodando a su cultura. Un sincretismo en las ideas, los profetas y las religiones. Los profetas hubo en todo el mundo, ha habido en todo el mundo. Surgió Confucio, Lao Tse en China, Buda en la India, Zoroastro en Persia, los partos y otros muchos. La filosofía griega que aportó a las teogonías de Hesiodo, que apartó y enfrentó a las teogonías de Hesiodo y Heródoto, filosofía griega. Roma, que aprovechó todos estos conocimientos y nos aportó enormemente en las leyes y el derecho. La filosofía es la madre de las religiones. Y fue la muerte de los dioses, pues todos los filósofos buscaban el origen del todo. Ya no era nada más que el dios del fuego, que el dios de la lluvia, el dios del rayo. No, ya no más eso. Ellos empezaron a idear, a pensar, sí, Zeus, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué te dice hoy un predicador? Que la nada, nada surge. Y tiene razón. Pero ¿quién lo dijo primero hace 2500 años? Si nosotros nunca habíamos escuchado esa frase, nos apantalla. Pero si hemos leído algo de la filosofía griega, ¿cuál era el origen del todo? Tú le preguntas, ¿quién creó todas las cosas? Y te dicen Dios. ¿Y quién creó a Dios? Se creó a sí mismo y tú le replicas, no puede ser, explícame cómo, si tú mismo dices que de la nada nada surge. Pero ¿qué te dicen? Son misterios de Dios y punto. Pues nosotros debemos ir ahondando en ese conocimiento, o por lo menos no ser esclavos y mantener a tanto ignorante. Y entregarles a nuestros hijos para que los usen en todas las formas. En sus guerras, en sus satisfacciones personales, por favor. La filosofía, repito, es la madre de todas las religiones, el pensar razonado. La causa primera buscaban ellos, el origen de todo. Y si vamos a creer en un Dios, pues entonces Él es el origen del todo.
Ahí empezaron a pensar hace 2500 años en todo eso. La causa primera, el arjé que buscaban los filósofos. Y desde luego, al pensar así, el origen del monoteísmo. El origen del monoteísmo, expresado en ideas, no en antropomorfismos. Surge el logos. El judaísmo del segundo templo, pero sobre todo el cristianismo, solo repite lo que los filósofos expresaron primero, en un conocimiento escalonado, y solo pocas veces fusionado. Se fueron superando hasta que llegó la iglesia. Se adueñó totalmente del último pensamiento razonado, el logos hecho carne. Se lo hizo propio para vivir de él, para controlar a todo mundo. Ahí quedó todo en oscuridad, más de 1000 años de oscuridad, porque son misterios de Dios y nadie debe debatirlo. La tierra es plana, la tierra es cuadrada y nadie debe debatirlo. Está escrito en la Biblia, ni siquiera la han leído. Algunas frases que parecen sin sentido o ejemplos banales que leemos ahí son los que nos enganchan con otros pensamientos anteriores. En Mateo 26:34 encontramos, dice Jesús, yo te aseguro con toda verdad, le dice Jesús a Pedrito, yo te aseguro con toda verdad que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me has de negar 3 veces. Pedro había prometido a Jesús, aun cuando todos se escandalicen, se avergüencen, por tu causa, nunca, jamás me escandalizaré yo, ni te abandonaré. Por eso Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me has de negar 3 veces. Pedro le replica, aunque me sea forzoso el morir contigo, yo no te negaré. Eso mismo protestaron todos los discípulos. Aunque me lleve a la muerte. Aunque me lleve a la muerte. ¿A quién no le han dicho eso? Y luego ponemos cara de meme así. Si a Jesús, él ya sabía. Y si te dicen eso, lo presientes, que te están engañando. Pero suena bonito. Dice Jesús, ¿verdad? Antes de que cante el gallo me has de negar 3 veces. Y Pedro que replica, aunque me sea forzoso el morir contigo, yo no te negaré. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y por si fuera poco, eso mismo protestaron todos los discípulos. La realidad, todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Nadie dio la cara por él o con él. De todos los mesías judíos que encontramos en la Biblia, porque habla de varios mesías que se levantaron en armas contra Roma, y de los que encontramos también en la historia, Jesús fue el único que murió sin seguidores y entregado por uno de sus discípulos antes de iniciar sus labores mesiánicas, antes de ir a la guerra. Bueno, y a todo esto, ¿el gallo qué? Todos los pilares del cristianismo están en la filosofía. El cristianismo nace de una secta judía que quiere salvarse de la espada romana. Es predicado en comunidades judías helenizadas, no en Jerusalén. En Jerusalén y en Galilea predicó Jesús el reino de los cielos. El reino en la tierra del Dios judío con las leyes dictadas a Moisés. Ese era el reino de los cielos que predicaba Jesús. Pero el cristianismo, Pablo y sus seguidores, en las comunidades judías dentro del imperio se predicó a Jesús, el Salvador. Ya no se predicó el reino de los cielos, se predicó al predicador, se predicó a Jesús como Salvador de todos ahora.
Y su reino de los cielos ya no está en la tierra, está en el cielo. En el Imperio Romano existían infinidad de figuras míticas y divinizadas, como se convirtió después a Jesús. O sea, predicar eso entre romanos, y romanos había de todo tipo de nacionalidades, era fácil. Todos sus dioses eran iguales. Resucitados, dioses solares, y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Recordemos a los sobrinos nietos de Jesús que vimos en videos anteriores con la familia de Jesús. Hijos de Judas, su hermano, que fueron llevados ante el emperador Domiciano, ya lo vimos. Ellos dijeron al emperador que pagaban tributo a Roma por vivir en una tierra perteneciente a Roma y que el reino que esperaban sería en el cielo. Por eso no los mataron, no les hicieron nada, los dejaron ir. Al regresar victoriosos llegaron a predicar el reino de los cielos en el cielo y todos los demás cristianos. Hoy día los judíos y los testigos de Jehová predican un reino de Dios en la tierra. O sea, el judío y los testigos de Jehová, porque son testigos no de Jehová. Perdón, son testigos no de Jesús, son testigos de Jehová. Pues predican un reino de Dios en la tierra. Los católicos y protestantes, un reino eterno en los cielos y eterno. A pesar de que en su Biblia, la Biblia hebrea, no habla de eternidad. Judíos y testigos de Jehová no luchan por ningún gobierno en la tierra en la que vivan. Perdón. Por eso, en caso de guerra, son expulsados o encarcelados después de quitarles sus bienes y riquezas que han acumulado en esas tierras que se niegan a defender. Siempre hay un porqué. Los católicos y cristianos pelean por todos, y no importa matarse entre ellos, siendo cristianos, pues siempre es primero la tierra. Por eso en esas naciones cristianas se habla de nacionalismo. Hitler era católico. Y se habla de patriotismo, la tierra antes que su Dios. Y el mismo Jesús, cuando es conveniente, lo convierten en su Dios de la guerra, las conquistas, las cruzadas, sus guerras santas. Ahora, el gallo en la filosofía tiene un significado, y relacionar a los dos tiene un significado. Sócrates, en el Timeo de Platón, fue escrito siglo V a.C., Sócrates es sentenciado a muerte por pervertir a la juventud. Enseñaba a pensar a los jóvenes, pero en ese pensar estaba el hablar de las ideas acerca de la vida, la muerte, el alma, el valor en la guerra y desde luego los dioses. Y como ya dijimos, la filosofía mata a los dioses. Entonces esto afectaba el pensamiento de los guerreros griegos y la juventud empezaba a dudar. ¿Existían los dioses? ¿De verdad ofrecer un sacrificio al dios de la guerra te iba a ayudar para que regresaras con vida? Sócrates los hacía razonar mediante diálogos, contradecía a quienes le precedieron en la vida y en el conocimiento acerca del arjé o principio de las cosas. En sus últimos minutos de vida, estaba rodeado por sus discípulos y había ingerido ya el veneno, la cicuta, que le quitaba la vida poco a poco. Debía incluso caminar para que le hiciera efecto pronto y no sufriera tanto. Se le empezaron a adormecer las piernas, se sentó, se le adormecieron más arriba y se recostó. Y cuando estaba recostado y a punto de morir, sus últimas palabras fueron: Critón, le debemos un gallo a Esculapio, o Asclepio, en griego Asclepio. Haz que se le pague. ¿Quién era Asclepio o Esculapio? Un semidios
hijo de un Dios y una mortal, pero al ascender a los cielos, se fue a vivir con los dioses. Uno de los milagros que hacía Asclepio, y podemos encontrar infinidad de información acerca de él, uno de los milagros que hacía Asclepio era resucitar a los muertos, mucho antes que Cristo, 500 años, 600 años antes de Cristo. Se hablaba de eso. ¿Por qué? Si Asclepio no había salvado a Sócrates, éste le daba una ofrenda, un gallo. En primer lugar, para Sócrates, el alma era inmortal. El alma, para él, era inmortal. Al morir, se liberaba. Esa alma inmortal se liberaba de la cárcel en la tierra que era su cuerpo. ¿Dónde hemos oído eso? Sócrates y Platón inician el conflicto dialéctico entre cuerpo y alma, como algo confrontado, como algo que no se compagina. Aprendido por los romanos y por ende a todos los colonos del imperio, entre ellos los judíos y los cristianos, o judeocristianos ya convertidos en una sola religión, sobre todo quienes radicaban en Turquía y en Alejandría. Debemos leer al filósofo Filón de Alejandría, un judío. Su pensamiento es una fusión ya de pensamientos griegos y de judaísmo. Otro punto que debemos analizar: los discípulos de Sócrates, igual el que de Jesús, los discípulos de Sócrates no solo estuvieron presentes, como aquel que lo niega, Pedro niega a Jesús, está viendo cómo lo están torturando, al interrogarlo a bofetadas, a escupitajos, humillándolo, desnudándolo, golpeándolo, a Dios hecho carne. Pues los discípulos de Sócrates no solo estuvieron presentes durante el juicio, cuando enfrentaba la muerte, asistieron a su juicio y ninguno se atrevió a defenderlo por temor a represalias. Pudieron haber testificado en la corte que no habían sido obligados ni engañados, sino que voluntariamente lo seguían por el solo deseo de aprender. Nadie lo defendió. Nadie lo defendió. Igual que a Jesús, ninguno de sus seguidores lo defendió. Ninguno. Y Pedro, que hoy es el símbolo de la iglesia cristiana, lo negó, con juramento renegó de él y con juramento y maldición lo volvió a negar 3 veces. Por eso en el cristianismo meten ese pasaje del gallo, porque en la filosofía ya lo encontramos. A los dos, sus seguidores, los dejaron morir solos, no dieron la cara por ellos. Pero en la filosofía encontramos todas las raíces del cristianismo, todas, como eso que dije hace rato. De la nada, nada surge. ¿Quién lo dijo primero? Y el símbolo de la flamita, el símbolo de la llama, el fuego, sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles pentecostales, el día del Pentecostés. ¿De dónde vienen todas esas frases, todas esas ideas? ¿Cuándo y quién las dijo primero? Vamos a analizar todo eso. Es súper interesante y si no, no vamos a entender nada.